Comenzamos Primera de Juan hace 3 domingos diciendo que Juan había escrito 5 libros o cartas, ¿sí? El primer texto de Juan, el apóstol, fue el Evangelio de Juan. Lo escribió para todo el mundo, enseñando y predicando, creemos allí en Éfeso, a judíos y gentiles, en Éfeso, él era pastor allí. Escribió el Evangelio, que está escrito para que todo aquel que creyere tenga vida en el nombre del Señor. Lo dice al final del Evangelio, para todos. Después escribió 3 epístolas, primera, segunda, tercera Juan, para un número más reducido de gente, para los creyentes, para la familia de Dios, ciertas pautas y advertencias, etcétera, para que vivamos la vida que Dios quiere que vivamos y para que básicamente tengamos comunión entre los hermanos, y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Finalmente, un tiempito después, Juan iba a escribir el Apocalipsis, que estuvo dirigido y está dirigido a un número más reducido de gente todavía. Fue escrito para hacer saber a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esos son los escritos de Juan. Ahora, estamos considerando Primera de Juan. En aquellos días se piensa que fue por el año 90, más o menos, de la era cristiana. Juan prácticamente creo que era el último de los apóstoles con vida. Los demás habían muerto. Recuerden que Juan había sido el más jovencito del grupo de los apóstoles, pero obviamente Juan creció y envejeció junto al primer siglo. Hablamos del año 90 y hablamos de que probablemente él tenía 80 y largos años de edad. Bueno, Juan escribió presentando al Señor en el Evangelio. Y yo ya les dije varias veces, pueden entrar a nuestro sitio de internet y bajar a su computadora 80 programas radiales que yo disfruté personalmente el Evangelio de Juan. Usted entra allí en www.semillasalaire.com.ar. Después de haber estado en Colombia, digo .com, porque en Colombia es .co y da lugar a la confusión. Una de las radios más grandes de BBN está allí en Bogotá y otra en Medellín. Bueno, historia aparte. www.semillasalaire.com.ar. Allí puede bajar 80 programas radiales tratando el Evangelio de Juan. Un gran libro que uno parece que ya lo sabe, pero se puede profundizar muchísimo porque hay muchas cosas judaicas, muchas cosas que tienen que ver con el Mesías de Israel y el trasfondo judío. Bueno, ahora Juan escribe a la iglesia, a los hijitos de Dios. Al momento de escribir, uno lee la carta y no aparecen persecuciones desde el lado de afuera, digamos. No hay persecuciones, hay problemas internos dentro de la iglesia. Donde hay seres humanos siempre hay problemas, siempre, ahí estamos, generando problemas y líos. Bueno, sí, cuando escribe el Apocalipsis, que creemos que fue en el 96, ahí sí hay grandes persecuciones. Y creemos que fue la gran persecución imperial que llevó adelante Domiciano, el emperador Domiciano, en el año 96. Pero volviendo a Primera de Juan, año 90, no se observan en el relato de la carta persecuciones contra la iglesia. Sí, hay algunos problemas que algunos estudiosos tratan de enfocar en el trasfondo. Algunos estaban negando que Jesucristo fuese Dios. Algunos decían que él simplemente había sido ser humano. Otros negaban, el ser humano tiene forma de confundir y negar y discutir todo. Otros negaban que hubiese sido humano y solamente era un Dios o era Dios. No, es ser humano, nació de mamá y es Dios que se hizo ser humano. El verbo se hizo carne, dice Juan, y habitó entre nosotros. Desde entonces el Señor es Dios
en ser humano. En Él, Colosenses 2:9, en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de la deidad. Hoy, fíjense que ese texto está en presente, no dice en Él habitó, lo cual también es cierto, pero cuando anduvo por Galilea y por Jerusalén, pero dice en Él habita hoy corporalmente la plenitud de la deidad. Por aquellos días también estaba surgiendo el movimiento del gnosticismo, que negaba que el Dios o los dioses pudiesen tomar, los dioses en el concepto de ellos, ¿no?, pudiesen tomar contacto con la carne humana, mucho menos hacerse ser humano. Y no, Juan en el Evangelio y en sus epístolas deja bien en claro que el que estaba con Dios y era Dios se hizo ser humano, y dice aquí, nosotros lo escuchamos, comimos con Él, lo tocamos, lo abrazamos, estuvo con Él, con nosotros años. Eso es lo que dice así comenzando capítulo 1. Fíjense, por favor, vamos a hacer un repasito. Capítulo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, hemos visto con nuestros ojos, hemos contemplado, palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, versículo 3, eso les anunciamos, para que tengan comunión. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. El versículo 2 dice, la vida fue manifestada, la hemos visto. ¿Cómo se ve la vida? En Él es la vida, el Señor. Y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Se hizo ser humano y estuvo en medio nuestro, dice Juan. Estuvimos con Él. Y nuestra comunión hoy es con el Padre y con el Hijo. Comunión, tener cosas en común. Es compañerismo, es comparticipar, es tener cosas en común. Común, unión. Nuestra verdadera común unión es en Cristo y es en Dios el Padre, y esa es en las escrituras hebreo-griegas, lo que llamamos la Biblia. Somos tan distintos cada uno de nosotros, tenemos ideas distintas, gustos distintos, ropa distinta, ideales distintos, equipos de fútbol distintos, unos lloran porque descendieron a la B, otros ríen, bueno. ¿Por qué estamos aquí? ¿Y qué es lo que nos hace compartir la vida? ¿Qué tenemos en común? La fe, las escrituras, y tenemos al Padre, tenemos al Hijo, y dentro nuestro, en la epístola lo dice, tenemos el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Bueno, estas cosas les escribo para que tengan comunión. Una de las cosas que interfiere en la comunión es pecado no confesado. Confesar pecado es decir lo mismo que hice, es darle la razón a Dios, cosa que nos cuesta darle la razón al otro. Decir, sí, tenés razón, yo hice esto. Aún los peores criminales les cuesta reconocer su culpa o que realmente hicieron lo que hicieron. Se defienden y lo niegan. Y así es el ser humano. Pero dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Fíjese, capítulo 1, versículo 8. La sangre que derramó en la cruz, y en el castigo previo, porque Hebreos, con el lenguaje judaico, nos habla de sangre salpicada, así como Moisés salpicó sangre sobre el tabernáculo y los utensilios y todo. Hebreo nos habla de sangre por aspersión, sangre salpicada. Es la sangre del Señor en el castigo previo, en los azotes, cargando la cruz y derramando toda su sangre clavado en la cruz. Esa sangre, por la fe, no es que uno tiene que tener un poquito o descubrir, es por la fe. Fue sangre sacrificial, sangre rociada, dice Hebreos, que habla mejor que la sangre del sacrificio de Abel. Esa sangre, por la fe, nos limpia de todo pecado hasta el día de hoy, y nos limpiará y nos hace aptos para el cielo. Es algo
magnífico. Pero debemos confesar, porque es una cuestión de comunión con el Padre, compañerismo con el Padre. Bueno, estamos en el Día del Padre, ¿no? Feliz día para todos los papás acá. Y las Escrituras y el Señor especialmente nos enseñó tantas cosas buenas del Padre, Dios el Padre. Los seres humanos fallamos como padres, fallaron nuestros papás, nuestros abuelos, fallamos nosotros. Y es más, en algunos casos, como algunos hombres han sido violentos o abusadores de su propia familia, la palabra padre a algunos, no a todos le cae bien. Entendámonos bien, ¿no? Pero hay que reprogramar esas ideas, porque la Biblia nos habla de Dios como Padre perfecto. El Señor Jesucristo dijo así: sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El Padre y el Señor el Hijo. Hijitos míos, dice el capítulo 2, entrando allí el domingo pasado, dice: estas cosas les escribo no para que sean descuidados, ojo, porque si nos perdona y nos ama y es bueno, ya bueno, no, para. Estas cosas les escribo para que no pequéis. La idea es esa. El rumbo de mi vida, la meta de mi vida es no pecar. El Señor le dijo a los pecadores: vete, te perdono, vete y no peques más. Y Romanos 6.1, ¿se acuerdan? Yo les enseñé 2 versículos que hay preguntas ahí. Romanos 6.1 dice: ¿qué pues? ¿Vamos a seguir pecando? Ahora estamos en la gracia de Dios. ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? No, de ninguna manera. Y Romanos 6.15 dice: ¿qué pues? ¿Seguiremos pecando? Porque ahora ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Seguiremos pecando? No. La idea es esta: hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, porque ninguno de nosotros todavía es perfecto. No somos todavía impecables. ¿Ah? Si alguno hubiere pecado, tenemos abogado defensor en el cielo. Y Él nos puede defender sobre la base de su sangre derramada en la cruz. Fíjese que el Señor es sacrificio por nuestros pecados, ahora es abogado defensor y un día será juez, y confiamos en Él. Y Él nos defiende y es abogado defensor sobre la base de que nos limpió de nuestro pecado con su sangre. Todo según la justicia de Dios. Si por mí fuera nada más, por más bueno que fuese el Señor, no podía hablar muy buenas cosas delante del Padre de mí, de por sí. Pero habla bien de mí y de nosotros en base a que nosotros creímos y recibimos el sacrificio de la cruz, la sangre derramada que nos limpia de todo pecado. Él es la propiciación por nuestros pecados, capítulo 2, versículo 2, el sacrificio por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. O sea que el sacrificio de Cristo fue por todos los seres humanos, todos los pecadores y todos nuestros pecados. ¿Ah? O sea que Dios tiene salvación disponible para todo ser humano. ¿De acuerdo? Eso está clarito en las Escrituras. Después habla de vida cristiana y dice el apóstol Juan: si decimos que andamos en luz, bueno, debemos andar en luz, ser honestos, sinceros, nada turbio, nada oscuro, ocultadito. Y si decimos que somos de Él, debemos andar como Él anduvo. Insisto, no somos impecables, pero el Señor transformó nuestras vidas. Ahora tenemos una nueva manera de vivir. Yo ya no vivo como antes, ni tampoco vivo como los de afuera, es decir, no propiamente este edificio, sino los de afuera de la fe, que viven en cualquier cosa, como lo que se ve diariamente por la tele, mañana, tarde y noche. Ya no vivimos como ellos. Ahora andamos como Él anduvo,
como Él enseñó y enseñaron los apóstoles en el Nuevo Testamento. Después, capítulo 2 nos llevó al segundo párrafo donde dice, desde el versículo 18 en adelante, que ya tenemos la unción y que no necesitamos que nadie nos venga a enseñar nada nuevo, como profeta, como ungido o como un nuevo apóstol. Fíjense, capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 18 dice, ya es el último tiempo, muchos salieron de nosotros. ¿Qué significa eso? No significa que salieron de nuestra denominación para irse a otra. No significa que salieron de nuestra iglesia porque se mudaron y fueron... No. Salieron de la fe escrita, de la fe apostólica. Los apóstoles y algunos colaboradores directos escribieron el Nuevo Testamento. Dice aquí Juan, algunos salieron de nosotros. ¿Qué significa? Salieron de esta fe. Dejaron de creer la doctrina de los apóstoles, que para nosotros quedó escrita. Ya no hay más apóstoles. Apóstoles fue un título especial para unos pocos hombres en aquellos días. Fueron enviados, es decir, apóstoles del Señor Jesucristo. Y ellos, y algunos colaboradores, como Juan, Santiago, yo creo que Santiago fue pastor de Jerusalén, pero no fue apóstol. Pero bueno, los apóstoles y algunos colaboradores, Lucas, etcétera, Marcos, escribieron el Nuevo Testamento. Y esta es la fe que tenemos que guardar. Esta es la fe. Algunos pueden venir enseñando otra cosa, pero dice Juan, no debemos oírle. Ustedes ya tienen la unción. Miren la palabra esa, capítulo 2, versículo 20. Vosotros tenéis la unción del Santo, es del Señor, el Santo de Israel. Y conocer las cosas como son. Acá están escritas, no hay nada que inventar. No tenés necesidad de que viene alguien a comunicarte nuevas profecías y nuevas cosas. No. Ya tenemos la unción, lo vuelve a decir versículo 27. La unción que nosotros recibimos de Él, porque es Él el que la da, permanece en nosotros, o sea, está para siempre, y no tenéis necesidad de que nadie venga a enseñarle cosas nuevas, o nuevas revelaciones. La unción misma os enseña. La unción, la palabra griega crisma, que tiene que ver con la palabra griega Christos, ungido. Y la palabra crisma, unción, hace referencia al Espíritu Santo que ya tenemos. A ver, capítulo 4, versículo 10. ¿Sí? En esto, no es el Espíritu ese. A ver. Bueno, 4.10 vuelve a decir o repetir lo de la propiciación. Lo voy a leer igual. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Quise leer 3.24. El Espíritu que nos ha dado. El Espíritu que nos ha dado. O sea que Dios nos dio su Espíritu, permanece para siempre en nosotros y con nosotros, y esa es la unción. Nadie debe darla, tirarla o cosas por el estilo, porque es la persona del Espíritu Santo. Ningún ser humano puede hacer eso. Ningún ser humano puede hacer eso. Lo hace el Señor, es el Espíritu de Dios. Cuando el Señor asciende al cielo, el Padre y el Hijo envían el Espíritu Santo. Por primera vez desciende y habita en personas a partir de Hechos capítulo 2. Y desde entonces y ahora, cuando recibimos a Cristo, Dios nos concede el Espíritu Santo de Dios. Por supuesto que tenemos que tener una vida sensible a su presencia, desarrollar los talentos y dones que Él nos da. ¿Qué más? Ver de que se cumpla en nosotros y fluya en nosotros y brote en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Tenemos que aprender eso para estar disponibles para su obra en nosotros. Y el fruto del Espíritu Santo, yo les decía el domingo pasado,
no es una vida de rimbombantes poderes pisando al diablo y haciendo cosas que hoy se ven, tumbando gente, no sé para qué. La vida llena del Espíritu Santo es un carácter nuevo, una persona nueva, que tiene amor, gozo, paz. Especial, ¿no? Amor, gozo, paz, que tiene paciencia, benignidad, bondad en el trato con el prójimo. Tiene paciencia, bondad, es una persona buena. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, templanza, una nueva persona. Y no es que ya está, ya está. No, hay que, como todo fruto, tiene que madurar, tiene que llevar su tiempo, pero eso es lo que quiere Dios, el Espíritu Santo, lograr en nosotros. Entrando al capítulo 3, leemos: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora enseguida vamos a leer el capítulo 3 completo, pero qué bien que viene hoy justo en el Día del Padre para nosotros pensar de esta manera. Y mirad cuán inmenso amor el de Dios, que nos concede ser llamados hijos de Dios. Es más, somos hijos de Dios por nacer de nuevo. Ese milagro que opera Dios, del cual le habló el Señor Jesús a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Nacer de lo alto, nacer otra vez. Nacer para nunca morir. Es una regeneración interna que produce Dios en el creyente. Incluso su obra no está completada. Dice la Escritura que esperamos la redención de nuestro cuerpo y allí estaremos en gloria, seremos semejantes al Señor en el cielo. Ahí se completará la obra de Dios, algo magnífico. Y allí entonces será la libertad gloriosa de los hijos de Dios, como dice Pablo en Romanos 8. Y cuando hablamos de hijos de Dios es porque está el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Fíjate, meditalo. Se parece al lenguaje de Juan 3:16. De tal manera nos amó Dios, el Padre, que dio a su Hijo. O sea, porque de tal manera Dios amó al mundo. ¿Cómo sigue? Que ha dado a su Hijo. Entonces está hablando de Dios el Padre, obviamente. De tal manera nos amó. No dude jamás del amor de Dios, hermano. Jamás, ni en las peores situaciones ni circunstancias. Y Dios ama a cada ser humano. Una vez alguien me escribió, porque yo predico por radio, por todos lados predico de esto, que Jesús murió por todos y que Dios ama a todos y que la voluntad de Dios es que todos puedan ser salvos y procedan al arrepentimiento. Me escribió alguien y me dice: ¿usted nunca leyó el texto que dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí? Yo me quería morir, porque es un texto fuera de contexto. No es que Dios odió o aborreció a un ser humano por ahí que se llamaba así, porque si odió a este, capaz que odia a otro. Dios no odia al ser humano, Dios ama a los seres humanos. A propósito, eso es un texto que aparece en Romanos 9. Dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y no está hablando de esos dos seres humanos, está hablando de dos pueblos en Romanos 9. Jacob, no pensaba explicar esto hoy, pero así fue. La historia se remonta al Génesis. Jacob y Esaú fueron mellizos, estuvieron en la misma panza de la mamá y ahí ya se peleaban. A tal punto que la mamá oró a Dios y dice: Señor, ¿qué pasa dentro mío? ¿Qué es esto? Los pibes están agarrándose a patadas. Qué increíble, ¿no? Y Dios le dijo: hay dos pueblos dentro tuyo. Jacob, los judíos; Esaú, Edom, los edomitas. Y desde allí viene la cosa. Hay muchos pasajes históricos de problemas entre los judíos y los edomitas, y hay muchas profecías
descalificando y anunciando juicios sobre los edomitas en el futuro. Y el texto que Pablo usa en Romanos 9 no está en el Génesis, no habla de aquellos dos muchachos. El texto que Pablo utiliza en Romanos 9 lo toma de Malaquías, el último de los libros del Nuevo Testamento, y está hablando de los pueblos. Entonces hay que entender bien los textos en su contexto y en el contexto donde aparece en el Antiguo Testamento. Si no, hacemos cada lío. Dios ama a cada ser humano y espera que se arrepienta, y les da y les hace llegar, y le debemos hacer llegar el Evangelio de salvación. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Vamos a leer, voy a leer, acompáñenme, capítulo 3 completo. No es muy complicado y después con explicaciones rápidas lo vamos a aprovechar bien. Capítulo 3, primera de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser a plenitud, digamos, Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque las obras de su hermano, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis, el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a un hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón, versículo 20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, 21, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Desde el principio, y la mayoría de los escritores dicen, o los comentaristas, que es un texto difícil de dividir en porciones, o de bosquejar, o de hacer un bosquejo o unos puntos.
Porque Juan va y vuelve, repite, retoma y vuelve a decir lo mismo. Así que, pero yo creo que él es como que repasa y vincula las cosas que va diciendo e insiste en el amor entre los hermanos, insiste en andar en la verdad e insiste en andar en justicia. El creyente, siendo hijo de Dios, debe ser una persona muy buena, una persona distinta en este mundo a lo que es la gente mundanalmente hablando. ¿Se da cuenta? Debe ser una persona que ama a la gente y especialmente a los hermanos, una persona de verdad, de integridad, de honestidad, y una persona de justicia, una persona recta, justa, buena, limpia. Eso debe ser el cristiano, que en alguna medida somos. Algunos dicen, oh, pero el cristiano, los cristianos, espere, en alguna medida Dios nos transformó, somos sus hijos. El punto es, ¿qué sería de mí, como dice una canción, si no me hubieras alcanzado? Lo dice Isaías en capítulo 1. Sí, si el Señor no nos hubiera dejado un resto pequeño, un grupo pequeño de lo que somos, como Sodoma seríamos. Seríamos asesinos, violentos, sodomitas, transgresores, ladrones, golpeadores, cualquier cosa seríamos.
nos matamos como se matan en la selva. ¿Alguna vez escucharon a los misioneros de la selva? Yo tengo amigos y exalumnos en la selva de Colombia, Ecuador, Venezuela. Las tribus en determinados momentos se matan hasta que no queda ninguno. Se roban las mujeres, se roban las adolescentes. Entonces se agarra y hay guerra. Enchastran la selva de rojo, de sangre. Termina esa matanza cuando una de las dos tribus ya no existe más. Y se roban las mujeres y se van. Usted me dirá, qué salvaje. Sí, yo también lo digo. Pero créanme que nosotros seríamos parecidos viviendo en la ciudad. Y algo se deja ver en el homicidio nuestro de cada día en la tele. Yo que hay homicidios, esta semana hubo varios, cada cosa horrible hemos visto en la tele, los homicidios, ¿no? Comenzó todo con alguien que murió, creo, el lunes en la cancha, con un hincha de fútbol, con un balazo de goma en el pecho. Ahí comenzó. Todo el periodismo hablaba de él hasta que vino el otro asesinato que después toda la semana ocupó toda la televisión. Mire, hasta ahí nomás con la televisión. Nosotros nos agrediríamos y seríamos terribles si Dios no estuviese obrando en la sociedad donde vivimos, porque Dios obra, redarguye de pecado, sus ángeles nos cuidan, está la presencia del Espíritu de Dios, está la presencia de la Escritura. En las iglesias evangélicas, también está la Escritura en otros lugares, en otras iglesias. Eso obra en la gente. Nosotros somos sus hijos, nosotros no somos ni los de antes, ni los de afuera, ni lo que hubiéramos sido si el Señor no nos hubiera salvado. No somos una pinturita impecable hoy en día. No, eso lo admitimos. Y a la gente de afuera le hace bien que nosotros lo admitamos. No somos perfectos. En algún momento le metemos la pata. Pero ¿qué sería de nosotros si Él no nos hubiera salvado? Entonces somos un pueblo especial, todavía no impecable, todavía no glorificado, pero somos hijos de Dios. Eso es un privilegio y es algo bueno y es algo que sostiene al mundo. ¿Qué? Sí, alguien dijo, te acordarás, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Sal para saborizar y conservar esta situación en la que vivimos, y luz del mundo, donde quiera que vamos llevamos la luz. La iglesia es 1 Timoteo 3:16, si no me equivoco, por ahí. La iglesia es columna y baluarte de la verdad de Dios en el mundo. Entonces, aunque te digan, yo conozco cada evangélico, está bien, no somos perfectos, pero Dios está obrando. Y ese evangélico, y vos, y yo, todavía somos pecadores. Así que no, eso yo conocí a uno, puede ser una excusa, y de hecho es una excusa muy livianita. Considera tu situación en el mundo delante de Dios y lo que somos, y la obra de Dios en nuestras vidas. 1 Juan 3:1, y ahí vamos. Dice, somos llamados hijos de Dios, y el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a Él. Es decir, el mundo no nos entiende, hay una diferencia. El mundo y la mundanalidad nos trata en mayor o menor medida como religiosos o como que no están de acuerdo con nosotros, etc. Lo dijo el Señor. Juan lo dice también ahí, 1 Juan 3:13. Hermano mío, no os extrañéis, el mundo os aborrece. En alguna medida debería ser así, porque nuestra limpia manera de vivir y nuestra forma de hablar los compromete a ellos, los hace quedar mal, los hace quedar en falta, y por eso nos aborrecen. Y el Señor lo dijo en la última cena, Juan 15, lo dijo en la última cena en Juan 15, el mundo lo va a aborrecer, en ese sentido es, y por esa problemática. Ahora, fíjate, qué enorme privilegio tenemos de ser llamados hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado todo lo que hemos de ser. Eso es algo maravilloso, porque todavía no hemos sido perfeccionados por Dios.
Un día, dice versículo 3, dice, todo aquel que tiene esta esperanza en sí mismo se purifica a sí mismo como Él es puro. Es un proceso de purificación. Yo no tengo como referentes a los de la tele. Fíjese los hombres de la tele. La figura del hombre en la televisión de Buenos Aires, donde vivimos nosotros, cada vez es más denigrante. Hay cada personaje en la tele importante, famoso, millonario, artista, mediático, pobrecitos. Entonces, no son mis referentes, yo no los admiro, nuestro corazón no debería admirarlos, pero el mundo sí los admira. Entonces, dice aquí, nuestra esperanza es el Señor y en Él pensamos en su venida, pensamos en su escritura, pensamos en sus palabras. Entonces, el que tiene esa esperanza se purifica. No es, en gran medida, no es como estos hombres y mujeres de la televisión, los que tienen popularidad en este mundo. Fíjese versículo 2. Sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, vamos a ser semejantes a Él. Y le vamos a ver tal como Él es, y vamos a entender y conocer todas las cosas. Será algo glorioso. El que tiene esta esperanza se purifica. No en un misticismo religioso, no, se purifica en serio, no es como esta gente, a los cuales uno no desprecia, no debemos despreciar tampoco, debemos respetar al prójimo, pero el que tiene esta esperanza se purifica, piensa en el Señor, piensa en sus cosas. Bueno, versículo 4, el que comete pecado infringe la ley. La ley, el pecado es infracción de la ley, es decir, la ley marca semáforo rojo y si paso es infracción. Lo mismo la ley, dice no pases, no hagas esto, no comes, fíjate, no, si lo hice, si lo hago, es infracción, eso es pecado, es transgresión. Y el Señor vino para quitar nuestros pecados. Y dice, no hay pecado en Él, nunca lo hubo, Él es impecable. Todo aquel que permanece en Él no peca. Y después va a decir, no practica, versículo 8, no practica el pecado. Esa es la idea cuando dice no peca, no practica, no vive como antes, comete errores, muchas veces involuntarios, pequeñas cosas en su forma de hablar, en su forma de proceder, en su actitud, en su reacción. Comete errores el cristiano, vos y yo, usted y yo. Pero ya no practica el pecado como lo practicaba antes, o lo practican los del mundo, los de afuera. Ni en el público, ni en lo íntimo y personal. No lo practica como antes al pecado. Dios cambió nuestras vidas. Todavía no terminó su obra, pero cambió nuestras vidas. Ahora somos nacidos de Dios. En esto, versículo 10, se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Nosotros tenemos que amar a los hermanos y hacer justicia. Y cuidado, a veces los hermanos nos peleamos por tonteras, por cositas pequeñas. Que mira cómo me habló, mira que siempre me hace lo mismo, ¿quién me habrá querido decir? Y no viste, cosas que no son serias, no son importantes como para pelearnos. Fíjese de mantener ese amor. Por ejemplo, yo suelo decir, por más que me pelee con mi hijo va a ser siempre mi hijo. Por más que me pelee con mi hermano, vive en el pueblo de Monte, anoche hablé como una hora con él por teléfono. Yo me puedo pelear con mi hermano, de hecho hace 50 años que no peleamos, pero no puedo quedarme peleado, no puedo, porque yo lo tuve en brazos, yo le llevo 6 años a él, yo lo tuve en brazos, como a mi hijo le tuve en brazos y le di el Nestún así en la boca. Sigue habiendo Nestún, pues ya pasaron 25 años, en una de esas ahora hay otra cosa. ¿Te das cuenta? No puedo pelearme. Y así debe ser no solamente con el hermano de sangre o de carne o mi hijo,
también con los hermanos. No podría pelearme, decir no te hablo nunca más. No puede ser, no debe ser. Y después pone un ejemplo muy fuerte, Juan. El ejemplo de dos hermanos que los dos vienen a la presencia de Dios y los dos traen ofrenda y uno se enoja con el hermano y se enoja contra Dios y lo termina asesinando. No había drogas, no había influencia maligna mundanal, eran unos poquitos que vivían en esos días. Adán, Eva, Caín, Abel y algunos hermanitos. Caín mata a Abel. ¿Y por qué lo mata? Porque Abel estaba haciendo bien las cosas. Y a él le daba envidia, le daba bronca, le daba celos. Abel se termina discutiendo con Dios y yéndose en rebeldía. Y fíjese, hermano, dice Juan, mire, comenzaron adorando. Bueno, comenzaron juntos viniendo a la presencia de Dios. Y Caín mató a Abel, dice el versículo 12, no como Caín, era del maligno, mató a su hermano. Recuerda la palabra del Señor en el Sermón del Monte, el que le dice necio a su hermano, fatuo, lo agrede así, en un sentido ya lo está matando. Así que cuidado, no guarde el enojo, cuidado con esos enojos fuertes o guardar el rencor, no debería ser así. Dice, ¿por qué causa lo mató? Porque sus obras propias eran malas y las de su hermano justas. Hermano, entonces dice, cuidado entonces con eso. Nosotros debemos amar a los hermanos. El que no ama al hermano permanece en muerte, es decir, no tiene luz. ¿A dónde va? Leíamos en el capítulo 2, el domingo anterior, no sabe a dónde va. Y de hecho podríamos decir, el que odia al hermano, ¿hacia dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Esa es la idea. Bueno, versículo 16, primera de Juan 3:16, dice, en esto hemos conocido el amor de Dios, puso su vida por nosotros. Nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El que viene de este mundo y ve a un hermano necesitado, ayúdele, ayudémosle. Está hablando de ayudas momentáneas, necesarias. A él le tenemos que ayudar con bienes de este mundo, pero la ayuda no tendría que ser continuamente por años, sino también incluso ayudarle a conseguir un trabajo, a prosperar y que realmente el hermano salga de la situación de necesidad en que está. La ayuda urgente, ahí tiene que estar. Y después la ayuda para salir adelante con sus propios esfuerzos también. ¿De acuerdo? Versículo 18. No amemos solamente de palabra nomás, sino de hecho y en verdad. Dice el versículo 21. Si nuestro corazón no nos reprende, no tenemos cargo de conciencia, estamos haciendo bien las cosas. Bueno, 21. Confianza tenemos en Dios. Cualquier cosa que le pidamos la recibiremos de Él según su voluntad. Guardamos su mandamiento, tenemos una buena común unión, hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Pero esto tiene que ser franco, fresco. Cuidado que a veces podemos caer en una saquemos la palabra, en una religiosidad, que a veces pensamos que estamos haciendo todo bien y a veces no. Pero si nuestro corazón no nos reprende, hacemos bien las cosas, oramos al Padre, bueno, ahí vamos edificando nuestra comunión diaria. Amén. Este es su mandamiento, versículo 23, que creamos en el nombre de su Hijo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios, Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece por el Espíritu Santo que nos ha dado. Permanecemos en Dios, Él permanece en nosotros. El Espíritu Santo, el Señor lo dijo, vino para permanecer en nosotros y generar en nosotros ese nuevo carácter, esa nueva persona. Nos dio talentos y dones espirituales para desarrollar. O sea, el Espíritu de Dios, hermano,
nos da una nueva vida, nos hace nuevos, nos desarrolla, nos progresa, nos desarrolla. Que sea esa una realidad en nuestras vidas. Pero que esa realidad no se perjudique ni por pecado encubierto, ni porque nos enojamos con los hermanos, o tenemos rencores, o estamos viviendo por ahí de una manera que no es justa, que no es amable, que no es honesta. Que podamos aplicar a la vida cotidiana todas estas virtudes sencillas, porque no me digan que hay algo complicado, teológicamente complicado. No. Andemos en verdad, andemos en sinceridad, amémonos unos a otros, seamos justos, seamos honestos, confesemos nuestras faltas, creámosle a Dios que nos limpia de pecado, que nos ama, que podemos ir y pedirle y según su voluntad nos da y nos quiere desarrollar, y que le sirvamos y sirvamos a la gente e incluso a la sociedad en la cual vivimos. Amén. Que así sea. Son decisiones personales, y que así sea para la gloria de Dios el Padre, la gloria del Señor y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a cerrar con una palabra de oración.